Me dice Ángela que ha participado en varios, pero porque estaba viajando, se perdía. Sí, ocurre eso. Bien, estamos transmitiendo y bienvenidos también a las personas que están conectadas en las redes sociales. Les saluda José Bazán. Soy Memory Trainer, es decir, entrenador de la memoria, y hoy vamos a hacer una entrevista muy especial a Benjamín Polanco, quien nos va a compartir de su experiencia, nos va a contar su historia, de dónde nace esto de la memoria, cómo fue escalando, cuánto tiempo lleva practicando, a qué se dedica actualmente, cuáles son sus gustos, cuál es el hobby. Así es que nos va a compartir varias de estas experiencias. Entonces, sin más preámbulos, vamos a dar bienvenida a Benjamín Polanco. Así es que todos levanten sus manitos, aplausos, coloquen sus likes a la persona que aquí lo tenemos enfrente. Benjamín Polanco, bienvenido a lo que es esta breve entrevista. Muchas gracias, José. Realmente estoy bien agradecido de conocerte. Ya tiempo atrás había visto un poco de tu trabajo, que es bastante seguramente. Había visitado algunos videos en tus cuentas respectivas y me gusta la forma en que enseñas. Y realmente te admiro y te felicito por el trabajo arduo que has hecho allá en Perú con respecto a esto de la memoria, que es algo muy importante, es algo muy útil, es algo muy creativo y muy necesario. Así es, gracias, Macián, tú por haber aceptado la invitación. La verdad es que yo no sabía si hacerte la invitación porque dije, me dirá que sí, que no. La gente a veces es importante, tal vez dice que no, ¿no? Estaba con esa duda y la verdad, pues cuando me dijiste, ya vamos, vamos, hagamos esto. Y eso me dejó bastante tranquilo, muy feliz, muy contento de que pueda tenerte el día de hoy. Mira, y esto fue rápido, no fue que lo hemos pensado mucho tiempo y nosotros creo que ambos somos así, que no lo pensamos mucho y aplicamos. Y eso es lo que también queremos que ustedes apliquen, aquello que aprendan y lo que decidan igual apliquen. Muy bien, allá también los aplausos de María, de Paola y de varias personas. Para comenzar un poquito vamos a comenzar un poquito con tu historia, Benjamín, qué es lo que haces antes de hacer el tema de la memoria, antes de ser un campeón de la memoria. Cuéntanos a qué te dedicabas, qué es lo que hacías. Tenías una gran memoria siempre desde niño, desde estudiante. ¿Cómo era? Cuéntanos. Yo pienso que, como mencionaste al principio, muchos de los que están en esta sala, que tienen conocimientos de la memoria, somos conscientes de que no estamos más allá del promedio, o sea, no somos más inteligentes que los demás, no somos superdotados, no nacimos siendo genios como Einstein. Y en mi caso, pues no soy la excepción. Yo no nací con estas increíbles habilidades de lo que es una supermemoria. Antes de desarrollar estas habilidades y de tener este talento y de cultivarlo y practicarlo, yo me dedicaba a lo que es ventas en una empresa de multinivel. Y después a todos en el mundo nos afectó lo que es esto de la pandemia. Y sabemos de que eso pues hizo que muchos negocios, como en mi caso particular, quebraran. La gente ya no quería tener contacto con ninguna persona, tenían miedo de que tocaran puertas y peor las ventas que son de puerta en puerta, pues la gente no recibía a nadie, tenían miedo por esto del virus, me voy a morir, me voy a contagiar, entonces se me cerraron mucho las puertas económicamente en el sustento que yo tenía a través de esa actividad. Muchos años atrás, pues yo mal estudiante no me consideré, ni me considero. Fui abanderado en la escuela en los últimos 2 años, obtuve una mi beca del gobierno, me daban una mensualidad y esa beca la sustenté durante 6 años, desde mis 3 años de básico, que es acá en Guatemala, y 3 años de nivel superior, de diversificado, perdón, nivel medio. Entonces no consideré nunca que tenía una mala memoria. Estudié después en la universidad una carrera de leyes y yo jamás me desvelé. Siempre consideré que tenía buena memoria porque pues estudiaba como todos. Un día antes del examen, hacía mis repasos, hacía mis cuestionarios, mis lecturas, y pues me iba bien en las notas. Tal vez no sacaba 90 como sacaba cuando estaba en la escuela o más chiquito, pero por lo menos salía ahí con algunos 3, 4, 5, 10 puntos arriba de la nota promedio para ganar todos los cursos a nivel universitario. Así me considero yo en cuanto a nivel de memoria que tenía. Sin embargo, como les estaba comentando, parte de mi historia es eso, ¿no? O sea, después, en la pandemia,
fue que yo empecé a desarrollar y a entender un poquito estas habilidades mediante lectura. Prácticamente a corto, una versión corta, si lo queremos decir así, extendiéndome un poco y no tan larga. Cuando empezó esto de la pandemia, como les conté, pues mi negocio quebró. De esas empresas de multinivel donde yo trabajaba, ya no tenía quién vender, ya no tenía organización que sustentara el negocio que tenía. Empecé a ver qué otras fuentes de ingreso podía generar. No sé si les pasó a ustedes allá en Perú, pero aquí en Guatemala empezaron a viralizar en redes sociales un montón de cursos, tal vez con esa campaña de que uno se quedara en su casa y no saliera afuera a contagiarse ni a contagiar a los demás. A raíz de eso, pues yo tomé algunos cursos personales enfocados al marketing porque quería vender por internet artículos y cosas, incluso el negocio que tenía anteriormente. Sin embargo, entre diversificar un poco los servicios que yo ya tenía, empecé a darme cuenta que para ganar más dinero en esas empresas de multinivel, la gente que gana mucha plata en esos negocios que son rentables, son reales, es por lo que tienen en su cabeza. Ellos no son diferentes de ninguno de nosotros, ellos no tienen dos cabezas, algunos ni siquiera saben leer ni escribir y ganan miles de incluso dólares, porque estos negocios son internacionales. Yo llegué a la conclusión de que después de 4 o 5 años, al fin tenía que empezar a leer. Bueno, hay que leer para aprender, para practicar y para ganar lo que ellos ganan, porque yo de leer no me gustaba, no leía, no me solo cosas de la universidad porque era obligatorio y cosas religiosas porque eso sí me gustaba. Entonces empecé a leer otros libros que nada que ver, como de ventas, liderazgo, motivación, pero cuando empecé a acumular el montón de libros, que eran demasiados, los hice a un lado porque me puse a pensar cuándo voy a terminar de leer esto. Entonces fue cuando me puse a investigar entre todos esos Google Drives que le dan a uno a veces, y libros y cosas digitales, libros de aprendizaje acelerado. Dije, ¿será que eso es real? ¿Existe? Dije yo en mi propia mente, en mi propia cabecita. Empecé a investigar, empecé a leer libros que por el título vendían muy bien, pero pues el título era lo que vendía porque el contenido no era muy rentable para mí. Empecé a leer uno, otro y otro, empecé a ver que había técnicas, empecé a aplicarlas, empecé a no solo leer por leer, sino a hacer ejercicios prácticos. Me di cuenta que esas habilidades de mente eran bien increíbles. Gradualmente empecé a leer, me gustó bastante, empecé a meterme en esta comunidad, en estos mundos, empecé a descubrir que había campeonatos, atletas, todo fuera de mi país a nivel internacional. Y prácticamente así fue como gradualmente empecé yo a conocer este mundo de la mnemotecnia, que así se llaman estas técnicas, los que ustedes ya conocen y saben, técnicas griegas de la memorización. Nemo es memoria y tecnia es técnica. Y a grandes rasgos, así me considero yo antes de la pandemia, antes de mis estudios, a nivel académico. Y la habilidad y todo esto, pues gradualmente así fue como yo empecé a desarrollar este talento, esta habilidad. Súper, súper, súper. Y mira, lo que él dice es algo cierto, ¿no? Que a veces tenemos que pasar situaciones para descubrir algo nuevo. Y eso es lo que también a mí me ha ocurrido. Por ejemplo, cuando empiezo a escribir mi libro, me ocurrió varias situaciones. En ese tiempo estuve también metido en ciertos negocios, pero que no me fue nada bien. Más bien todo lo contrario, tenía una pérdida de demasiado, mucho dinero. Te diré demasiado dinero y estaba acongojado, estaba muy pensativo, casi deprimido, pero dije, esto no me puede ganar. Así es que empecé a escribir y a escribir y a escribir y salió algo bonito, ¿no? Y eso es lo que ocurrió también con Benjamín, que él, mira, pandemia, nuevas oportunidades y como dice, ¿no? O te quedas al fondo o sales adelante. En este caso, hacia adelante. Y eso es algo valiosísimo. Cuéntanos un poquito de qué, de repente, qué autores, qué personajes han repercutido en este aprendizaje de esta supermemoria. Gracias, José. Yo siento que el primer libro que leí se llamaba Cómo recordar todo lo que leemos, por Stanley D. Frank. En lo personal, cuando leí otros libros posteriormente, este fue el libro que, pues, el título vendió, pero no me fue muy funcional a mí. Estaba más enfocado con cuestiones de lectura rápida y todo esto. No digo que eso no funcione, sino para mí no fue así. Aprendí por otras lecturas más adelante que a veces uno no está preparado, o sea, es como sembrar. Si no tenemos la milpa, el maicillo y todo eso ahí, y cae la lluvia y la temporada, pues no va a crecer nada. A veces nuestras mentes son iguales, o sea, mentalmente no estamos preparados para ciertos contenidos, ciertos libros. No es el autor ni la temática, es uno el que no tiene ciertos conocimientos internos previos para poder comprender y aplicar ciertas enseñanzas de ciertas lecturas. Posiblemente eso me pasó con ese libro y este autor.
Sin embargo, el segundo libro que leí, y por eso más se desarrolla en mi caso, aunque hay muchas formas de llamar esto, como academias de mentales, academias de aprendizaje acelerado, etcétera, yo decidí trabajar y seguir la línea de supermemoria, porque mi maestro de maestros, a quien yo consideraría con esto, y el segundo libro que leí, que podría ser el primero de la memoria y el que más me ayudó, y de ahí pues un montón. Podría hablar de autores, sería Harry Loren, un libro que pueden googlear ustedes y fácil, todo lo pueden encontrar gratis en las redes sociales. Cómo desarrollar una supermemoria se llama este libro. Posteriormente descubrí que el autor tiene un montón de libros de otras temáticas y él enfocó sus técnicas, él mismo lo narra en su biografía, en su libro, que era más como magia, como entretenimiento. Y también por eso me gusta un poco a mí esa ramificación que la verdad los que manejamos la memoria sabemos de que podemos plantear esto como que tenemos una increíble memoria, o sea, diciéndole la verdad, son técnicas, son cosas de entrenamiento, o como un truco. Nunca decirles el truco o la técnica y la gente se queda impresionada pensando que algún truco mental hicimos. Pero ese fue un autor con el que yo me sentí muy identificado y fue el primero y realmente fue un libro que, a pesar de tener poco más de 200 páginas aproximadamente, yo me tardé tal vez unos 4 o 5 meses en leer un libro que no me llevaría ese tiempo, pero hice lo que había que hacer. O sea, leí, practiqué, hice los ejercicios. Fue el primer libro con el que hice una parada, un stop, y dejé de leer como los demás, de leer y pasar, leer, leer, sin aprender y practicar nada. Es ese. No, ese fue el primero. Entre otros autores, solo para tirarla un poquito ya más grande, pues también leí de Pablo Lomeli, un mexicano, ¿verdad? Que escribió un libro de la memoria. También tiene su canal y todo, muy famoso con esto de la memoria. Ha salido conferencistas en estas famosas charlas de TED. Dominic O'Brien, que realmente es un campeón de la memoria en Estados Unidos, se desarrolla una memoria asombrosa, me impactó también ese libro. También Los desafíos de la memoria de Joshua Ford, excelente libro, como él se convirtió en un atleta después de ser un periodista entrevistando a los atletas y se convirtió en el novato del año, ¿verdad? Y se fue a Europa y en Estados Unidos, bien calidad porque él incluso vio los dos mundos de la memoria, la metodología europea y la metodología gringa, si lo queremos decir así. También el de desarrollo de una memoria asombrosa de Ramón Campayo. Son unos que vienen a la mente ahorita en mi caso, ¿verdad? Pero son autores que resaltan. Más o menos he leído como 10, 15 libros, ¿verdad? Orbis Fabri se llama otro, Top Memory. Y pues a grandes rasgos estos son algunos de los libros que yo pude leer. Incluso hay libros dentro de libros. Hay muchos de esos libros que recomiendan otros autores, otros campeones de la memoria. Y ahí es cuando uno busca esos autores y encuentra más diversificando. Como por ejemplo el de Los desafíos de la memoria de Joshua Ford. Él te tira otros libros también que vale la pena leer. Muy bien, entonces, en conclusión, y esto para que todos aprendan, ¿no? Es en base a puros libros, es en base a la lectura que nosotros vamos y construimos esta inteligencia. En realidad la inteligencia no es con lo que nacemos, la memoria no es aquello con que tú naces, sino es aquello que vas construyendo poco a poco. Y estos libros que acabo de mencionar y los acabo de escribir en el chat son sumamente importantes. Mira. Vamos a hacer un concurso para las personas que enciendan su cámara. Vamos a hacer un sorteo. ¿Para qué? De un cupón del 100% a un programa de entrenamiento mental que lo tengo en Udemy o en BTutor, uno de los dos. Tengo dos de ellos. Creo que hoy vamos a regalar dos cupones para las personas que enciendan sus cámaras, pero que estén en la cámara, ojo, no que la cámara esté en el cielo. Mira, gente tan linda y no quiere mostrar. No, y ahí estamos, mira, bien, 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 bravo para ustedes. Ani, Edwin, Rubén, Jenny, Madueño, ahí está, ahí está Madueño, después de tiempo, muy bien. Merly, Yulisa, Anita, Kevin, ya está. Entonces, ustedes quieren ganarse un programa de entrenamiento, un cupón de descuento al 100% en lo que es Udemy o BTutor. Así es que voy a sacar captura de pantalla cada cierto tiempo y una de las capturas de pantalla, si te encontré con la pantalla encendida, vas a entrar al sorteo como siempre nosotros lo solemos hacer. Cosa que así, mira, ahora Benjamín está viendo a varias personas que están encendidas la cámara, que con más ganas, con más fuerza debemos hacer, porque si solo miras así en la pantalla como que no da ganas, ¿no? Pero si ves rostros, nos das una energía tremenda. Vamos a sacar la primera captura de pantalla. Bien, ya estamos más de casi 90 personas para trabajar. Yo estoy igual, ¿no? En mi caso yo les he explicado la misma literatura, ¿no?
lo que es Supermemoria, lo que es Su Memoria de Kenneth Haidy, que son los libros que a mí me han encantado. He leído otros libros, efectivamente, así como de Ramón Campayo, pero la verdad les diré que los que más me han gustado, los que, así yo les digo siempre, y los que les va a servir de verdad, es pues los libros que hemos mencionado. Esos son los libros que les busquen. Hay en librerías. Yo he pasado en Bolivia, he pasado en Perú, hay en librerías estos libros. Si estás en Perú, obviamente pues mi libro, ¿no? Si estás en Perú, obviamente mi libro, porque allá condenso toda una información tremenda. Si estás en otro país, cómpralo, así como lo han comprado en México, en Colombia, de Amazon. Búscalo como José Bazán, nada más pon, y va a aparecer en Amazon el libro. Así es que están recomendados. Y ahí está. Paul dice recomendado el libro de Yoda, porque él ha leído otros libros y a pesar de que ha leído otros libros, él recomienda lo que es mi libro. De repente le vas a dar una de estas, vamos a hacer una entrevista a Paul, de verdad. Yo te veo que tú estás avanzando y necesito entrevistarte, necesito que des conocimiento. Él es una persona muy importante, docente de la universidad, y entonces creo que va a tener mucho que compartir. Y mira, ojalá, ya estamos ya llegando a tope, la sala solo es para 100 personas. Si estás conectada en Facebook, vente acá al Zoom, te dejé un link, búscame, si no, en mi perfil como José Bazán, y ahí vas a encontrar el link para unirte. Bien, ahí está, mira, ahí está mostrando el libro, mi libro. Miren, este es el libro igual, ¿no? Ahí está. Este es el libro. Esta es la primera versión. Paulo tiene la primera versión. Esta es la segunda versión. Ahí de cabeza, creo. Ah, no, está bien, de cabeza. Ahí esta es la segunda versión, que es la segunda edición, bastante mejorada. Vamos a continuar entonces, porque acá el personaje importante es Benjamín. Así es que vamos a continuar haciéndole nuestras preguntas. Y cuéntanos un poquito de lo que es, ¿cuáles son los mayores logros y satisfacciones que has tenido con esto de la memoria? Gracias, José. Yo siento que aquí en Guatemala al final me terminé convirtiendo en un pionero de estas enseñanzas respecto a lo que es la memoria. Como dice el Chavo del Ocho, fue sin querer queriendo. Cuando yo empecé con estas habilidades y las aprendí y después de lectura, y hago una aclaración, no todos aprendemos leyendo cosas, incluso José pues va a facilitar un curso que seguramente es un contenido audiovisual. Algunos, como mencioné al principio de mi presentación, la lectura pues no nos ayuda a comprender tanto. Algunos necesitan recursos audiovisuales, o sea, alguien que hable y que explique las cosas, ¿verdad? Otros pueden aprender con lectura, otros audiovisuales, ¿verdad? Otros pues no tienen la bendición de tener vista, entonces solo con el oído, ¿verdad? Pueden escuchar, otros el braille, los ciegos. O sea, hay distintas formas de aprendizaje. Uno tiene que ver cuáles y distintos temas de aprendizaje. La memoria puede ser un método que algunos por pura lectura pueden desarrollar este talento y esta habilidad, leyendo un montón de libros, como mi caso, tal vez el de José y el del otro amigo que estaba compartiendo por ahí. Sin embargo, algunos van a requerir de recursos audiovisuales, o sea, ver y oír tutoriales de alguien que explique, ¿verdad? Y te felicito, José, por lo de tu libro, ¿verdad? Que es buena la idea. Yo también he pensado lo mismo, un libro donde condense uno lo de todos los autores para que ya la gente pues tenga algo más a donde acudir en vez de estar leyendo tanto y tal vez un poco más directos al grano. En mi caso, pues también estoy en esa tarea y ya hice algo similar a esto. Pero prácticamente, en mi caso, eh, los mayores logros. Algo que siento yo que he logrado en el poco tiempo que he alcanzado acá, pues he salido, bueno, no es, una vez estaba yo en un curso de teatral y nos preguntaron qué preferíamos, si alguien quería aquí ser famoso, yo levanté la mano y dije que sí, va, porque, y después el que nos estaba compartiendo la charla dio a entender como que la fama no era buena, de aquí a allá, etcétera, que deberíamos hacer las cosas por pasión y vocación. Yo pienso que la fama, en algunos casos, o en esto por ahí, cuando queremos dar a conocer esto de la memoria por un servicio, tal vez solo sea tu círculo familiar, amigos, vecinos, o el docente que nos está acompañando en esta ocasión, o alguien que tenga una escuela como la de José o la mía. Esto, pues, no es malo, ¿va? Pero podemos decir que quizás es un mal necesario, dos caras de la moneda. Es decir, tenemos que salir en redes sociales o en televisión. ¿De qué sirve tener esta habilidad y talento solamente con un círculo tan reducido? Cuando podemos darla a conocer en el mundo, impactar a nuestro mundo, a nuestro país, ¿verdad? A nuestro círculo, a nuestros seres queridos, la universidad, el colegio, donde estemos.
Entonces, uno de los grandes logros que he tenido yo es de que al final pues he salido en todos los programas en mi región, acá en noticieros, en televisión. He sido entrevistado en múltiples lugares con el fin de dar a conocer estos servicios acá en el lugar. Otro gran logro que he tenido yo, siento yo, es que me he conectado con el Ministerio de Educación de mi país y están muy complacidos con lo que estoy haciendo. Me han dado luz verde, incluso facilitan el hecho de que yo pueda como que entrar y salir en colegios e instituciones, o sea, sin tanto pero. Incluso ahorita estaba redactando una carta que me la va a firmar el mero departamental, el licenciado por acá, en donde prácticamente yo voy a ir a cualquier institución educativa dando a entender, mire, él ya autorizó, solamente es cuando la hacemos. Entonces, ese es un gran logro que yo siento que he tenido. También he tenido en mi lado, por la línea artística acá en Guatemala, podemos, porque al principio yo estaba viendo cómo inscribía esto, cómo lo legalizaba, si lo queremos decir así. El Ministerio de Cultura y Deportes acá en mi país, pues tiene una división artística donde permite que cualquiera pueda inscribirse ahí, demostrar un arte. En mi caso, el arte, y como ustedes estamos acá, es la memoria. Incluso hay un libro que también se llama de Francis A. Yates, se me olvidó mencionar, El arte de la memoria. Entonces, prácticamente, pues soy un artista nacional, me inscribí en este lugar, tengo mis registros y todo eso, y he tenido un evento en un centro comercial bien prestigioso y conocido de acá en la región. Como les comenté al principio, yo estoy muy influenciado por mi maestro, Harry Lorraine, que enfocó esto más a la magia y cosas así. Me encanta también plantear esto, si la ocasión la amerita, el público la amerita, depende de dónde esté. También como truco, donde no explico cómo hago las cosas, sino más lo enfoco como algo de magia, que se puede hacer así. Entonces, esos son algunos de los grandes logros que siento yo he tenido, ¿verdad? Y he tenido un montón de diplomas que me han dado ahorita últimamente, por estas conferencias que he dado en distintas educaciones educativas y colegios, en estas 2, 3 semanas que quedan para que acaben los cursos en mi región, por acá, por el momento. Son algunos de los logros más satisfactorios que tengo, así como empresa, como persona, como humano y como individuo. Siento que los logros más grandes es encontrarse con el tiempo uno a sus alumnos y alumnas, ver que están aplicando lo que uno les enseñó, ver que están ganando más dinero, porque como mencionaste al principio, no es tanto inteligencia, pero la gente que no conoce esto tienden a creer que inteligente es esa persona, porque tiene una buena memoria. Uno humildemente sabe que esto no está tan directamente asociado, uno es el promedio, o sea, no aumenta mayor inteligencia y todo eso, que sepamos técnicas de la memoria, pero sí nos hace ver así. Eso sucedió con una mi alumna, cuento solamente una experiencia de las pocas, no les digo que he tenido muchos alumnos también acá en el país, estoy comenzando, pero una alumna que me impactó bastante en el año pasado precisamente, yo les di unas becas en una municipalidad acá del país, les enseñé cómo memorizar colores, letras, números por secuencias. En vacaciones ella trabajó vendiendo ropa, con las técnicas que yo le enseñé, pensó cómo aplicarlas porque yo no le enseñé cómo aplicarlos, no sabía que eso iba a trabajar y que eso iba a hacer. Ella se memorizó las tallas de las playeras, los colores, los precios, ¿verdad? Y todo eso aplicando las técnicas que yo le enseñé. Al punto de que sus jefes se dieron cuenta que esta muchacha que lista es una patojita menor de edad incluso, ¿verdad? Le pagaron más de lo que le habían prometido y 2 meses después de que se había acabado la temporada navideña la volvieron a llamar para contratar porque vieron como que ellos dijeron que es que inteligente es esta chica. Y ella lo aceptó, que eran las técnicas que yo le enseñé y bien inteligente porque encontró cómo aplicarlo. Realmente ese es uno de los logros más grandes, siento yo, que uno tiene, más que todas esas cosas de salir de entrevistas, prestigio y todo eso, sino impactar la vida de una persona. Realmente que apliquen lo que uno les está enseñando en su trabajo, en este caso, y obviamente en sus estudios, que es lo que la mayoría nos buscan, siento yo, estos servicios que tenemos con respecto a la memoria. Wow, fantástico. Mire, historias como la que cuentas, en lo personal también tengo historias así de personas que han logrado avanzar, inclusive escalar en su trabajo o de repente buscar un trabajo, dar un examen y lograr pues alcanzar un cupo. Y la verdad que es muy satisfactorio. Hay personas que te escriben, por ejemplo, a mí me escribía del libro nada más, una persona me decía de ICA, ¿sabes que no sé qué has hecho? Me gustaría si tuvieras otros libros similar a ello. Yo tengo otros libros, pero distintos, en otra temática. Pero si tuvieras otros libros, lo mismo, lo compraría a ojos cerrados. ¿Por qué? Porque mi hija nunca ha sido un buen puesto, no tenía buenas calificaciones, pero desde que te compré, fue una señora que recuerdo que en Arequipa, los que conocen Perú, en Arequipa me compró. Ella ni siquiera me conocía, apenas yo le hablé un poquito, yo hablo de la memoria y todo eso, y rápido lo compró sin pensarlo mucho,
y después de tiempo me llama y me dice, wow, no sé qué has hecho con la mente y la memoria de mi hija, pero ha cambiado. Y eso es lo bonito y lo satisfactorio. ¿Sabes qué? De algo sí me quedo sorprendido, es el logro más grande que has tenido, es tener acceso a las instituciones educativas del gobierno, cosa que en mi caso me cuesta, ¿no? Me cuesta. He intentado por varias vías, pero como que hay mucha burocracia, o sea, mucho trámite y y yo seguramente que has batallado también en eso al inicio, pero poco a poco se va a dar. Y yo sé que se va a dar aquí también en lo que es Perú. Si no, pues me voy ¿no? A tu tierra. Bienvenido. Porque si dan así de sencillo, te dan el pase, pues yo también voy allá y me quedo en Guatemala. Pero vamos a trabajar primero aquí y también vamos a trabajar parte de Bolivia con mucha fuerza y esperemos que de Bolivia, alguien de acá que se convierta el embajador de la memoria, que se vuelva un embajador de la memoria y que participe, que esté en los rankings, que esté en los primeros puestos de estos campeonatos de memorización y esperemos que sí. Mira, a veces hacemos campeonatos de cosas tal vez tan insulsas, que no son tan buenas, pero para la memoria, que es tan importantísimo, tan importante, no hay un campeonato. Y lamentablemente en América Latina, en todo, es todo casi de América Latina, no hay este tipo de campeonatos oficiales hablando. De repente hay menores, pero oficiales no hay. Entonces sería bueno, tal vez contigo trabajar, Benjamín, más adelante, un campeonato pues grande, ¿no? Grande, ya sea con varias categorías. Y justamente hablando de las categorías, vamos a adentrarnos. Sabemos que hay speed, ¿no es cierto? La memoria de un segundo, ¡fua! Que ves en un solo segundo 10, 20 números y ¡pum! Y lo retienes. Esa es una de las categorías. Luego está la memoria rápida de hasta 5 minutos, o sea, pues en 5 minutos puedes memorizar, ejemplo, unos 200 números, 300 números más o menos es el que calculo que se debe de memorizar, 300 números. Luego está lo que es la memoria prolongada, que también que se le conoce como memoria de fondo, ¿por qué? Porque son media hora hacia adelante, puede ser 2, 3 horas memorizando 2000 números, 3000 números, 500 palabras, 200 nombres de personas, memorizando, entonces hay varias categorías. Yo en lo personal te cuento un poquito de esto. Yo no consideré nunca mucho el tema de la speed, ¿no? La speed, o sea, que te aparece y desaparece porque nunca le he sentido que me ayudaba en lo personal. He explicado a varias personas cómo se hace, cómo se memoriza la speed, o sea, te aparecen los números y desaparece cómo se hace de 3 en 3, todo eso les expliqué. Y las personas que empezaron a practicar rápido llegaban a obtener y entonces luego decían, pues no es mucho, no es algo grande, no, es asombroso, pero no es algo que te va a ayudar. Eso es lo que ellos me decían. Y yo me quedé con eso, ¿no? Yo me quedé con eso diciendo que la speed no tanto te va a ayudar, porque una persona, para los estudios, la speed no mucho. La memoria de fondo sí te puede ayudar en los estudios. ¿Por qué? Porque la memoria de fondo estás buen rato y prolongando lo que se llama concentración. Estás entrenando la concentración. En los estudios estás igual, largo rato concentrado, porque la speed es concentrarse un segundo y nadie se concentra un segundo para estudiar. Entonces, por eso que yo les decía que tampoco. Coméntanos al respecto, ¿qué opinas al respecto de la speed, esa memoria que es así a flash y la memoria rápida? Como negocio y como empresa, yo pienso que prácticamente, mi caso, tal vez en el tuyo también, ¿verdad? Pero yo vine a caer en un mundo donde los términos ya estaban dados. Es decir, ya estaba la memoria, la speed memory, ¿verdad? Que es Ramón Campayo quien la promueve. Y la memoria de fondo, que prácticamente lo que no es Campayo, todo es de fondo. Todos los demás campeonatos, que creo que alrededor son 7, ¿verdad? En el mundo. Uno en Estados Sí. Unidos, hay en Europa y en Nueva York. Pero al punto que voy es de que lo que no es la categoría que él promueve es todo lo demás, es de fondo. Yo en lo personal siento, y en el poco estudio que he hecho, porque yo pues en mis cursos y lo que leí, pues es algo más práctico que meterse al cerebro, neuronas, psicología, medicina. Casi no. Y los que somos atletas en esto sabemos que no sirve mucho ese conocimiento para hacer las cosas increíbles que manejamos con respecto a la memoria. No es tan necesario.
Entonces, como digo, pero el punto es de que lo poco que yo, en algunos cursos que he llevado también y que gente que sí ha hecho esa labor, ese estudio, me he dado cuenta de lo que mencionaste. Por ejemplo, a veces se pueden obtener neurológicamente en el cerebro los mismos resultados de cuestiones de speed haciendo otros ejercicios que de fondo, por ejemplo. ¿Ah? Y un detalle, a veces siento yo con las cuestiones de speed, de que es un poco, a menos que tenga un equipo, o sea, una computadora, una pantalla para proyectar y quitar algo y programar los segundos o los microsegundos en algunos casos. No se puede demostrar eso en otro lado, en televisión, amigos o en la calle, sin esos equipos electrónicos que uno pudiera tener, ¿verdad? Lo miro un poquito complejo estar haciendo eso. En cambio, la memoria de fondo, agarra papel y lápiz, apunta vos porque yo no apunto nada y ahorita me lo memorizo. O sea, no se requiere un auxiliar externo, siento yo, un equipo para demostrar ese tipo de memoria. Entonces, yo siento que al final lo que admiro de él y me gusta, en este caso de Ramón, por ese tipo de memoria, como negocio y como emprendedor, lo miro así, no hablando tanto de lo que él hace, de su forma de su programa y todo eso. Yo siento que él sacó una categoría individual de las que ya existían en el mundo y se especializó en esa categoría. Fuera del mundo de la memoria, si lo queremos hablar así, en negocios, por ejemplo, estamos hablando de libros. Por ejemplo, tú escribiste un libro que tal vez en tu región no existen libros de la memoria. Si solo eres el único autor de libros de la memoria, es una categoría única y el mercado, todo el nicho va a caer directo con José, en todo Perú, porque en toda la región nadie escribe libros de eso. Y entonces, si quieren, pues ahí está, y el precio ahí está. Entonces, más barato no, o sea, es como hasta se puede poner uno en sus mollos porque no hay competencia. Entonces, yo siento que lo que él creó, y lo admiro por eso, es una categoría única. O sea, él creó su propia categoría, sus propios campeonatos. Y obviamente con un buen marketing y años de trabajo y a veces lo económico acelera eso, pues ahora se ha posicionado bien, bien increíblemente en sus campeonatos, que hasta México o hace poco uno por acá. Yo estaba viendo que hasta en Guatemala aparecen rankings, parece que se había hecho eso antes de la pandemia, ahora no sé si se ha hecho algo así. Pero el punto que voy es que al final yo admiro eso. Y yo, de los negocios, hablándolo como negocio aquí en Guatemala, también, o sea, yo estoy sacando mis propias categorías en ese sentido, ¿verdad? O sea, estoy sacando cosas que se compiten en Guatemala, que no se, en ningún otro país se hacen, no las hace Campayo, ni ningún campeonato de Dominico Bryan, por ejemplo, de que son los más fuertes en Estados Unidos. O sea, son cosas, todos les pongo una categoría, por ejemplo. En mi caso, yo enseño a mis atletas y a mis alumnos a memorizar símbolos, o sea, caracteres. O sea, te lo van diciendo, asterisco, coma, dos puntos, punto y coma, división, abrir comillas, cerrar paréntesis. Eso, por ejemplo, es una categoría que sirve para memorizar fórmulas, por ejemplo, o para crear una contraseña fuerte. Hay programas y plataformas que nos piden agregar un carácter, lo cual si agregamos ya se volvió inolvidable para la mayoría porque no tienen cómo recordar un carácter cuando ya metieron letras y números en una contraseña a nivel fuerte. Entonces, eso es algo que no se evalúa en ningún lugar del mundo. Entonces, en mi caso son 12 categorías que yo diseñé, creé, les encuentro mucha utilidad para los estudios, ¿verdad? Y algunas no tanto, pero sí sé que ayudan en ciertas partes del cerebro y el almacenamiento de los recuerdos, diferentes cosas, como los naipes, las palabras, los colores, etcétera. Pero al final enseño estas 12 cosas para competir las individuales, mezclarlas y aplicarlas, ¿verdad? Entonces, yo pienso que eso como negocio es calidad, porque yo también estoy haciendo exactamente lo mismo acá, diversificando y sacando categorías por las cuales Guatemala será conocido un día, ¿verdad? Y que pucha, solo en Guate evalúan memorizando eso no se hace en otro lado. Entonces, es calidad ese detalle. Sin embargo, si tuviera que escoger, como estabas mencionando, de un segundo y la concentración, siempre me tiro más lo de fondo. Siento más utilidad eso para la vida, incluso para demostrar y campeonatos, porque no se requiere nada de un ordenador y todo eso para poder demostrar ese tipo de cosas. En cambio, la speed, si no tiene uno un programa para hacer eso, porque no te lo van a poner en una pizarra algo en microsegundos y después te lo van a tapar, ¿cómo? O sea, es un poco difícil, voy a poner una hoja o volteate medio segundo, entonces es un poquito complicado, lo siento yo. No digo que no se pueda, ¿verdad? Pero como no es mi terreno ni mi mundo, ¿verdad? Y no me visualizo viendo y haciendo ese tipo de situaciones. Y en tu caso, cuando la gente que me conoce y pregunta eso, también les enseño cómo hacer eso, aunque yo no practico ese tipo de memoria, ¿verdad? En este caso. Aunque sé cómo se hacen algunas cositas básicas. Para empezar, no digo todo, ¿verdad? Pero sí sé algunas cositas básicas que he aprendido por conocimiento, no por práctica. Y una cosa es saber en la mente cómo se hacen ciertas cosas y poder hacerlas. Eso es totalmente diferente. En mi caso, yo sé y puedo hacer cosas de memoria de fondo, pero sé y no puedo hacer cosas de memoria de speed memory.
Wow, fantástico. Entonces creo que tenemos una opinión que casi compartimos de la misma manera, en que yo tampoco no practico lo que es speed memory. Alguna vez lo intenté hacer y sí, efectivamente se puede hacer. Inclusive con memoria bruta, como decir, con la memoria con que hemos nacido, con la memoria natural, hasta con esa memoria puedes llegar a hacer cosas súper grandiosas. La cuestión es concentrarte ese un segundo y luego descubres que no es tan, o sea, para el marketing está muy bueno, como dicen, ¿no? Para dejar asombrado a los demás es súper bueno, pero para una utilidad en la vida a veces como que no nos ayuda. Tal vez, yo digo, tal vez, para no desmerecer de toda la técnica, tal vez para la lectura rápida, para eso tal vez te puede servir porque atrapas información en corto tiempo, pero en sí para lo que es estudios prolongados no te va a servir. Más es la memoria de fondo. Ok. Rubén hace una pregunta y la vamos a responder después de la ronda de preguntas que le estoy haciendo de manera personal a Benjamín. Luego ya pasamos a la ronda de preguntas de ustedes, que yo seguramente ustedes deben tener N preguntas para pasarnos buen tiempo acá, pero Benjamín no tiene mucho tiempo, es una persona muy importante, así es que él debe tener algunos entrenamientos, reuniones y varias situaciones, así es que vamos a continuar con con una de las preguntas. ¿Cómo las personas pueden empezar a entrenarse, a entrenar la memoria? Muy bien, incluso podría, por así decirlo, contestar una pregunta que ahí apareció en pantalla, porque es la pregunta que me acabas de hacer, ¿verdad? Yo sé que no estamos en ese tiempo ahorita, pero en los 40 minutos aproximadamente que nos quedan y que puedo dar yo de mi tiempo en esta ocasión, yo siento, bueno, la forma en que se entrena la memoria. Yo lo enseño en una de mis clases y hablo de esto, ¿verdad? Hay cuatro formas, siento yo, de entrenar la memoria, ¿verdad? Y obviamente mi palabra, pues no es palabra de Dios, no es como que solo eso es y así va a ser. Obviamente algunos en el grupo han tenido experiencias y podrán hacerlo, pero al final yo como que siento que así como todos los ríos, se dice un dicho, convergen en el mar, siento que estas cuatro formas que les voy a decir ahorita, para mí, son las únicas cuatro formas en que podemos entrenar la memoria. Y si alguien puede agregar una quinta y lo comenta, pues también, ¿verdad? Obviamente, pues, yo soy de una mente muy abierta, la mentalidad también. No me cierro, no hablo mal de nadie, ¿verdad? Entonces, pues así soy. El punto es de que, ¿cómo entreno yo mi memoria? ¿Cómo se puede entrenar? A mis alumnos les enseño dos. La primera que yo aprendí es puramente mental. Es decir, no necesito ningún software, como hicieron una pregunta por ahí, o sea, ningún programa y todo eso para entrenar mi mente. O sea, yo todos los días repaso mentalmente cuando hago ejercicio físico, cuando me lavo los dientes, cuando estoy contando algo, cuando estoy caminando y contando pasos. Jamás los números dejaron de ser lo que son para mí los números. O sea, yo no cuento números, cuento las imágenes, o sea, a los números, que la mayoría de los que están acá comprenderán eso, ¿verdad? Otra cosa es que, por ejemplo, yo tengo imágenes, como ustedes bien sabrán, la memoria funciona a base de imágenes. Yo creé imágenes para los nombres, para los números, para eso ya lo sabemos todos, para las letras, los colores, los números binarios, las figuras geométricas y las 12 habilidades que yo enseño, ¿verdad? Entonces, todo eso. ¿Qué hago yo? Todos los días, mentalmente, repaso una por una todas las imágenes mentales de todas las cosas que yo enseño. Naipes, letras, colores, números. Todos los días encuentro un tiempo mental para poder hacer eso, ¿verdad? Esa es la primera forma en que pueden entrenar toda su mente, o sea, no necesitan ningún software, solo necesitan su mente. Obviamente tendrán una correlación, los números tienen correlación, los naipes tal vez no, los colores tampoco, el abecedario sí tiene correlación, pero hay cositas que no la tienen, pero uno tiene que aprender a correlacionarlos, ¿verdad? O sea, que sigue después del color verde, el amarillo, el rojo, etcétera. Detalles así. Esa es la forma, mentalmente, y les enseño a mis alumnos cómo hacer eso, ¿verdad? En sus ejercicios físicos o en cosas que normalmente estamos contando o haciendo, pero tomando unos minutos de meditación, si lo queremos decir así, cerramos nuestros ojos y nos ponemos a contar esas imágenes, a verlas todas. Uno. Número dos, y el orden pues no es precisamente así, también uno lo puede alterar y hacer incluso un mixto o solo una de todas, ¿verdad? Por ejemplo, si tus circunstancias económicas no te lo permiten, puedes hacer eso mental. Tal vez no tienes para una compu ni un dispositivo electrónico inteligente, entonces todo es mental. Yo así empecé incluso, ¿verdad? Ya después, pues, Dios poco a poco me ha bendecido, ¿verdad? Entonces ya tengo recursos para hacerlo de las otras formas que te voy a explicar. Otra es por estos dispositivos electrónicos. Hay aplicaciones, incluso con José estamos en un grupo de la memoria y empezaron a preguntar una aplicación que nadie tenía, ¿verdad? Y José la encontró bien calidad porque yo no podía compartirla, a pesar de que yo compartí que la entreno, ¿verdad? Es una aplicación
que incluso se utiliza para entrenar la memoria con los campeonatos asiáticos, con las categorías que ellos manejan. Pero el punto que voy es que la segunda forma de entrenar es a través de dispositivos electrónicos como celulares. O sea, hay aplicaciones en la Play Store, seguramente en iPhone también tendrán las suyas, ¿verdad? Hay otras aplicaciones, pero uno puede encontrar muchas que son específicas para nuestro ramo, ¿verdad? No son así como jueguitos de memoria, tarjetas, sino son específicas para las cosas que nosotros hacemos. Esa que está mostrando por ahí José también es una que yo no conozco, pero seguramente va a ser buenísima. Pero el punto que voy es la segunda forma. La tercera forma, pues algunos tienen en su equipo, incluso José está transmitiendo esto desde su computadora. Yo desde el celular estoy conectado. Entonces, cuando se tiene una computadora, la pregunta que hizo el compañero, hay software, o sea, hay programas que se pueden descargar y ahí ya tienen pues, las categorías para que uno pueda practicar lo que es algunas áreas de la memoria. Números, nombres, binarios, palabras en algunos casos. Casi sobre esas se encuentran en esas aplicaciones, tanto electrónicas de celulares como la tercera que son a través de computadoras o ordenadores. Y la cuarta forma, o sea, mi teléfono ya no tiene capacidad o, no, o es un iPhone y no puedo tener las aplicaciones, ¿no? Porque son exclusivas de Android. ¿Sabes? No tengo computadora. Y mentalmente me cuesta porque me confundo qué sigue de cada cosa. Entonces, las tarjetas famosas de memoria físicas. O sea, uno puede hacer una su tarjetita así, un rectangular, tamaño naipe, si lo queremos decir así. En una parte anotamos lo que es, por ejemplo, el número 3, y en la parte de atrás, en el anverso, podríamos anotar la imagen mental del número. Lo mismo podemos hacer con los nombres, los colores, las letras, etcétera. Y todos los días, pues repasar esas flashcards que les dice en inglés, o sea, esas tarjetas. Siento yo que así es, son las cuatro formas en que nosotros podemos entrenar nuestra memoria todos los días, hacer un mix. Tal vez se fue la luz, la energía eléctrica y tengo mis tarjetas físicas. O tal vez estoy en la oscuridad, pues utilizo mi mente nada más, no necesito las tarjetas físicas, ni el celular, ni el ordenador, porque tal vez ninguna de esas dos cosas tengo y no puedo entrenar de eso. Entonces, al final, yo siento que esas son las cuatro formas, a mi criterio, que podemos utilizar, y yo lo hago. Yo tengo mis tarjetas de memoria, tengo programas en el celular, ¿verdad? Computadora tenía, ahora no tengo, pero cuando tenga voy a volver a poner lo que tenía antes, esos programas que algunos de ustedes han de conocer algunos. Y pues, mentalmente no necesito ninguna de esas tres cosas, que a veces lo hago así también, cuando estoy esperando un cola en un banco, o cuando voy en la calle, o cuando voy en una parada de bus, estoy esperando algo. Siempre aprovecho esos momentos para estar repasando mentalmente estas imágenes mentales de todo esto. Así es como yo tengo en mi memoria y pienso que así es en alguna de estas cuatro áreas que ustedes podrían hacerlo, si no es que las cuatro están. ¡Wow! Fantástico. Entonces, les he puesto en el texto, o sea, en el chat de acá de lo que es el Zoom, un programa que es totalmente gratis, que lo pueden descargar de internet, que se llama Ágil Memo. ¿Quieren practicar? Utilicen Ágil Memo. En lo personal, hasta con mis estudiantes utilizo Ágil Memo. Y lo que decía, mira, acá yo tengo esta flashcard. Entonces, esta flashcard para mí, por ejemplo, 00 es horario. Para mí 01 es, si no, 01 este es 10. 01 rata, para mí es. Para mí 02 es rana. 99 es pipa. Para mí 03 es rama. ¿Esto es para qué? Para que tú construyas todo un sistema para que puedas memorizar. Y si aprendes a utilizar esto, inclusive no vas a necesitar de otras técnicas más que suficiente con esto. Si es que logras. Es costoso hacer. Yo lo trabajo de 10 en 10 o puedo trabajarlo de 20 en 20. O sea, en 10 días debo de poder dominar lo que se llama el sistema mayor de lo que nos estaba hablando Benjamín. Otros también le dicen código fonético. Entonces, ese es lo que nosotros trabajamos. Hay otras técnicas, obviamente, también para trabajar. Entonces, el programa, ya le dije, el programa es Ágil Memo. Y lo que les mostraba es una aplicación que le voy a obsequiar a Benjamín para que también practique. Es un programa que yo mismo lo he creado. Esto yo más bien lo he hecho. Esto lo he creado para celular, para Android, netamente para mis estudiantes. Entonces, los que son mis estudiantes, ellos utilizan este software o esta aplicación para Android. Lamentablemente solo tengo para Android, más no para iOS. Así es que si tienes iOS, no va a entrar. Eso sería con lo que respecta. Entonces, vamos a continuar un poquito de ¿no? Para trabajar. He sacado captura a la persona que están con la cámara encendida y dentro de breve voy a anotarlo para dejarlos
en sorteo. A ver, cuéntanos un poquito qué es lo que haces en tu tiempo libre, Benjamín, qué es lo que haces y qué es lo que te gusta hacer tal vez, ¿no? En ese tiempo libre que tienes. Muy bien, gracias. Pues aparte de la memoria, que es el tema que nos atañe a todos nosotros por acá, pues no todo es eso, también lo puedo ver como muy fanatismo, ¿verdad? Muy exagerado. Tenemos que siento encontrar un equilibrio en otras áreas de nuestra vida también. Entonces, en mi caso, algunas cositas que a mí me gusta hacer, pues retomé un poco lo que es el pintar, el dibujo, ¿ah? Cuando era niño y adolescente, recuerdo que me gustaba bastante eso, incluso quería estudiar eso, algunas cuestiones de la vida, ya no estudié esos temas, esas carreras. Entonces, actualmente retomé eso, incluso aprendí algunas lecturas de eso, de algunas técnicas incluso relacionadas a estos temas, incluso creé un curso de eso después, que me di cuenta que es algo funcional, que todo lo que yo he creado es por cosas que yo puedo hacer, ¿verdad? No cosas que yo sé hacer, ¿verdad? Es diferente como hacer, ¿verdad? Una cosa es que uno tenga conocimiento y sepa cómo se hace algo, y otra cosa es que uno lo puede hacer. Entonces, eso me encanta hacer, me gusta jugar fútbol, ¿verdad? También, me encanta la música, e incluso una meta que tengo ahorita, siempre la he tenido también desde niño chiquito, es aprender a tocar el piano. Incluso algo que voy a documentar en mi canal, con estas técnicas que se manejan en la memoria, en la memorización, incluso de notas musicales, no se evalúa eso a nivel mundial. Yo enseño eso a mis alumnos también, ¿verdad? Para que leer la partitura cuando podemos memorizarla, ¿verdad? Y ejecutar si sabemos ejecutar el instrumento, ¿ah? Porque tampoco es de que tengamos una super memoria y ciencia ficción como de que ya puedo tocar piano y guitarra solo porque leí un libro, mentira. O sea, podemos tener el conocimiento, pero la práctica hay que mezclarla para ganar agilidad. Entonces, yo quiero pues aprender a tocar también piano, porque pues flauta sé tocar, guitarra también, pero me encanta también hacer ejercicio, que como les comenté, incluso mi parte mental, todavía no he sido tan constante con el ejercicio como antes de la pandemia, pero un poco que lo estoy retomando nuevamente y en mi casa, ¿verdad? Que todas esas cosas que sucedieron, ¿verdad? Algunos implementos que compré, en vez de estar contando los números en mis series de repeticiones, cuando hago, por ejemplo, una barra y 10 de pecho, estoy contando las imágenes, como por ejemplo las que tenía ahí José, digamos que fuera una serie de 10, en vez de decir 00, 01, 02, yo diría mis personajes, que en este caso serían Raro, Rita, Rama, Rama, Drew, Hadley, Roshi, Rafa, Rod, Robin, 10 imágenes y de ahí bajo el ejercicio. O sea, eso hago, o sea, encuentro formas entretenidas de mezclar incluso lo que es el mundo de la memoria con las cosas que normalmente yo hago. Pero esas cositas son las que me gustan, ¿verdad? Comer creo que a todos nos gusta, viajar a mí me gusta, ¿verdad? O sea, probar cosas diferentes en los menús, ¿verdad? No a lo que uno está acostumbrado. Esas son cosas que me encantan, ¿verdad? Me un curso de actuación, me gusta meterme a cosas diferentes, que eso es bueno y estimulante para la memoria, salir de nuestra zona de confort, para quitarse uno un poco el pánico escénico, de hablar así en público, conferencias, con personas, ¿verdad? Grupos, entonces me metí a un curso de actuación recientemente, ¿verdad? Y no por visualizarme como un actor y todo eso, aunque el grupo sí siguió en esa línea porque se les dio la oportunidad, pero yo cumplí mi cometido, por así decirlo, me zafé y aprendí esas técnicas y hasta cursos de actuación voy a sacar enfocado a la memoria. A veces me meto a cursos de otras cositas, me gusta para aprender para mí, pero si encuentro patrones o cosas de mucho conocimiento o mucha teoría que requieran esas carreras, como por ejemplo la actuación, memorización de diálogos, pues lo hago también para vivir la experiencia que viven los actores y así, de primera mano, sacar mis cursos en este caso, de la memoria enfocada a la actuación actoral. Pero son algunas cositas que a mí me encantan hacer y pasar tiempo con mi familia, una mascota también que tengo, salir a pasear con mi perrita, ¿verdad? Pasar tiempo con mis amigos, también me encanta bastante eso, ¿verdad? Son las cositas que a mí me gusta hacer en mis tiempos libres. Wow, fantástico, fantástico. Entonces, yo creo que nos estás dando varios tips, varios conocimientos y también esa experiencia que ya tienes con esto de la memoria, y especialmente por lo que has guiado a otras personas también en este ámbito de la memoria y por contarnos un poquito también, además de lo que haces, ¿no?, de manera muy personal. Por acá alguien estaba preguntando y ahora sí nos vamos a la ronda de preguntas, pero antes de hacer la ronda de preguntas, vamos a despertarnos, señores, vamos a hacer un ejercicio de gimnasia cerebral, por favor, vamos a poner así las manos, sí, vamos a hacer así, vamos a poner este pulgar a este lado y cerramos esto. Se dan cuenta que los dos pulgares, este pulgar apunta hacia ese lado, hacia el lado derecho y este apunta al otro lado, ¿ok? Y ahora vamos así, al otro lado, al contrario.
¿ok? Ahora al otro lado, ahora al contrario, al otro lado. Esto conecta nuestros dos hemisferios derecho e izquierdo. Siempre trabajar. Mira, está apuntando a este lado. Listo, está apuntando a este lado los dos. Muy bien, ¿ok? Ahora, el último, para las personas que de repente nunca se han conectado, esto te ayuda mucho con lo que es la concentración. Ayuda a concentrarse mejor, a tener predisposición mental. Bien, hacemos así, ¿ok? Hacemos así. Y con esta mano, este es con el índice y pulgar. Y este es pulgar y meñique. ¿Te das cuenta? Pulgar y meñique. Este va a ser así, hacia abajo, y este va a ir hacia arriba. ¿Ok? Mira, hacia arriba. Este hacia abajo. Ahora, juntos. ¿Listo? Ahora regresamos. ¿Se dan cuenta cómo terminó? Al contrario, vamos. Ahora ya se completó. ¿Ok? Hemos hecho esta gimnasia cerebral. Ok, hay más de gimnasia cerebral. Yo les he enseñado lo que es esto de acá, lo que es esto de acá, esto de acá. Luego hemos trabajado el loquillo también hemos trabajado. Luego hay más gimnasias que les vamos a ir enseñando domingo a domingo. El próximo domingo no se olviden de conectarse a las 6:30. Estamos haciendo nuestros talleres de manera gratuita. 6:30 hora Perú, 7:30 hora Bolivia y 5:30 Guatemala, si es que alguien está también de Guatemala. Bien, eh, vamos a contestar de tu parte y de mi parte, vamos a contestar lo siguiente. Dice, pero Orlando dice, pero no te confundes al usar imágenes relacionadas para acordarte de un tema, pero si son de varios temas, ¿cómo no confundirse? Dice. Muy bien, en mi caso, pues la pregunta está un poquito ¿Confusa? confusa, siento yo, un poquito genérica, no mucho la comprendo, pero lo que yo comprendería que quieres transmitir, o lo que yo, para no confundirme con imágenes, aunque, por ejemplo, yo tengo imágenes totalmente diferentes para cada cosa. Y sabemos que los números, por ejemplo, no podemos tener, por ejemplo, imágenes, por ejemplo, si yo tuviera la imagen de una rata para la letra R, porque quiero memorizar letras, ¿verdad? La R de rata, ya no la podría utilizar en el 01, aunque también con el sistema mayor, ¿verdad? Los que conocemos eso, sabemos de que el 01 es una rata. No podemos utilizar las dos cosas porque a la hora de estar memorizando una contraseña, que por ejemplo lleve la R y lleve el 01, si yo pongo mi mente una imagen de una rata, entonces me voy a confundir y no voy a recordar si tengo que teclear 01 o tengo que escribir la letra R. Entonces tengo que cambiar una de las dos cosas. Entonces, o cambio la imagen del 01, que ya no va a ser una rata, y dejo la R para la rata para la letra R, o cambio la imagen de la letra R con otro personaje, otra cosa, otro objeto, y dejo la rata en el 01. Entonces, eso es algo que hay que tener en cuenta a medida que uno está iniciando, incluso en esto de la memoria. Cuando uno va construyendo sus imágenes mentales de todo lo que tenga que memorizar, no, como dicen algunas estampitas o algunas cosas de los juegos, no se vale repetir. Entonces, Ujú. no podemos repetir las imágenes porque si no, eso sí va a causar confusión. Lo ideal es totalmente distintas y diferentes. Y a veces el vocabulario que usamos es tan corto que si buscáramos, hay muchas palabras que podemos sustituir y utilizar, ¿verdad? No solo las comunes y las tradicionales, como rata, podría ser otra cosa, incluso para la letra R, por poner un ejemplo, o incluso para el 01, ¿verdad? Podríamos escoger otro montón de palabras. Listo, listo. Por acá hacen otra pregunta, pero un poquito antes de continuar, en lo personal, siempre me hacen esa pregunta también a mí. Me dicen, si voy a memorizar, ejemplo, si yo tengo todo un sistema de colgaderos o archivadores mentales, utilizar nuevamente estos archivadores, no me voy a confundir colocar una y otra vez. Y les digo, no, para nada, para nada. En lo personal, en el cuerpo, yo me he aprendido en el mismo cuerpo los 12 cierres de Alex Day, las 21 leyes de liderazgo de John Maxwell y otros temas más, aparte de ello, pero es en el mismo cuerpo. Es con mi cuerpo que he memorizado todo ello.
y lo sigo recordando y no hay confusión entre y esto y lo otro. No hay confusión, señores. El cerebro sabe diferenciar entre lo que es tiempo y espacio. Así es que no se preocupen de esa parte de aquí. Ahora, la otra pregunta que hacen es, ¿cómo puedo aprender la tabla de multiplicar? Me dicen por allá, la tabla de multiplicar o utilizando estas técnicas. Me supongo que a eso se refiere y la pregunta va para Benjamín. Precisamente yo he estado con algunos videos, o sea, si buscáramos, yo busqué algunos videos en YouTube y todo eso, vi algunas técnicas bien increíbles, incluso algunas de las manitas y todo esto, ¿verdad? Con los dedos, y algunas con palitos, etcétera, para introducir a los niños en este mundo, ¿va? Pero ya hablando específicamente con las técnicas que nosotros manejamos, pura creatividad sería de poder hacerlo. Yo les doy algunas ideas ahorita, que no he desarrollado algo así, pero yo sí pienso lanzar algo así para ayudar acá en el país con eso que a todos nos fue un calvario, utilizando las tablas. Ya sabemos, volviendo al orden de ideas, sabemos que los números tienen imágenes, eso ya la mayoría de los que estamos acá creo que conocemos eso, hay que darle una imagen a un número para poder ser recordado. Los que voy a basarme por los que seguramente no conocen nada de estas técnicas y bueno, qué es ese alfabeto mayor y eso y por qué el 01 es rata, etcétera. Voy a hacer solamente un ejemplo con números sencillos y utilizando una técnica diferente, ¿verdad? Que no la que usamos los atletas, pero para darme a entender con los que quizás estén en esta sala y no comprendan esto, que son una minoría, pero también agradecemos que estén por acá. Quizás, no sé. Pero el punto que voy, supongamos que la imagen que le vamos a dar al 1 es un lápiz, porque se parece cabal a un lápiz, ¿verdad? Entonces, o un lapicero, o sea, 1 es lápiz porque se parece. De esta manera yo ya le di una imagen mental al número 1, lápiz o un lapicero en este caso. Supongamos que el número 3 va a ser un tenedor, porque tiene que haber 3 cositas del tenedor, ¿verdad? O un tridente, puede ser un tridente o un tenedor, ¿verdad? Entonces, solo por poner un ejemplo, lo primero que habría que hacer para memorizar las tablas es darle una imagen mental a todos los números del 1 al 9. Ya les di ahorita por poner un ejemplo con un niño, para que sea más rápido, ¿verdad? En vez de enseñarle el sistema mayor y todo eso, lo cual se puede y todo, pero algunos no saben qué es eso, algunos. Entonces, imaginémonos que tienen que multiplicar. Obviamente 3 por 1 es fácil, pero solo para que se entienda la idea. Entonces, lo que tenemos que hacer posteriormente sería darle una imagen también a la simbología. En este caso, al por. Yo en mi caso, el símbolo por ejemplo, le doy una bolsa de poporopos, porque por es por poporopos. Solo imagínense lo siguiente y al niño se lo planteamos así. Imagínate que hay un tridente que está penetrando y está destruyendo una bolsa de poporopos. Y cuando estamos cuidando los poporopos, sale un montón de lápices volando. De esa manera, el niño va a recordar que la imagen del tridente es 3, el símbolo de la bolsa de poporopos es por, porque son tablas de multiplicar, y lo que está saliendo son lapiceros, que es el 1. Entonces, 3 por 1. Entonces, y podríamos agregarle todavía una simbología al signo igual y al signo 1, y crear una pequeña historia por cada una de las tablas para que el niño recuerde personajes, una historia, y recuerde de esa manera la respuesta. Siguiendo con ese orden de ideas, en eso que incluso me lo estoy creando ahorita de manera natural, y algo así voy a hacer en un curso de las tablas de multiplicar para los niños. Imagínense el tridente, está pinchando la bolsa de poporopos, es 3 por, sale un montón de lapiceros, 3 por 1. El signo igual, imaginémonos un par de esquís, de esos para de la nieve. Entonces salen volando un montón de lapiceros y caen parados encima de unos esquís que empiezan a irse bajo la nieve los esquís y en vez de que y empiezan a esquivar un montón de lapiceros para no chocarse, que hay en el camino. Entonces, con esta historia que yo ahorita me acabo de intentar y crear, solo recuerden y se la cuentan al niño. ¿Te recuerdas? Entonces el niño va a recordar que 3 por 1 es igual a... Perdón, ahí lo confundí porque le agregué el 1. En vez de que hubieran lapiceros al final, cuando están los esquís, imagínense que en vez de lapiceros hay un montón de tridentes en el camino que son lo que está esquivando los esquís, ¿verdad? De esta manera, entonces el niño va a recordar 3 por 1 igual 3, con una historia. Podríamos hacer exactamente lo mismo, dándole símbolos, imágenes, perdón, a cada una de las cosas. Imágenes para los números, imágenes para los símbolos, creando una historia, contándole esta historia a nuestros niños, ¿verdad? Y eso seguramente sí les va a llamar la atención. Un consejo que doy con los niños, mientras más chiquitos, tienen que dibujar. Los niños se entretienen más y al momento que están poniendo en práctica su memoria kinestésica, se le dice, o táctil, cuando están dibujando estos personajes, a ver,
Dibuja el lapicero, dibuja la bolsa de poporopos, dibuja el tridente, dibuja los esquís de nieve. Cuando ellos están dibujando toda esa cosa, indirectamente se está memorizando la tabla, en este caso del 3x1, que es igual a 3. Cuando hagan eso con todas las tablas y con todas las historias que se les puedan ocurrir a ellos, no tienen que ocurrírseles a ustedes como papás o como maestros, tienen que nacer de ellos, ustedes les dan las herramientas y ellos que creen las historias. Así como yo le di la imagen, mira, el 3 es un tenedor, pero hay que darles ideas también, puede ser otra cosa, puede ser el tenedor, puede ser el tridente y otro montón de cosas más. Pero el punto que voy es que ellos creen sus propias imágenes, que las pinten, que las coloreen, que creen sus propias historias y de esa manera ellos se van a estar memorizando las tablas de música. Wow, genial. Y eso de todo lo que está hablando, vamos a resumir con un término que se utiliza ya en varios sistemas educativos que se llama visual thinking. El visual thinking es eso, es dibujar aquello que quieres aprender. Y cuando dibujas algo que estás aprendiendo, estás resumiendo, estás creando ideas y eso va a quedarse en la mente de los niños. Entonces, lo que nos menciona más o menos va a ese punto. Y alguien también preguntaba, dice, conozco técnicas para adquirir una supermemoria, pero me toma 2 horas en aprender un tema de estudio. ¿Qué hago? Yo creo que esta persona, George, estás tomando mal tal vez las técnicas, tal vez lo estás queriendo memorizar de manera literal, que ese es otro tema distinto, ¿no? La memorización literal, que es palabra por palabra, es diferente. Y sí, efectivamente te va a tardar 2 horas, pero lo que tienes que hacer es usar las técnicas de otra manera. De repente nos puedes comentar algo al respecto para esta persona que utilizando las técnicas de supermemoria, pero se tarda en memorizar. Muy bien. Solamente comentó por ahí el compañero con tanta historia, ¿no? Solo para que no se me vaya esa idea y quiero aclarar eso. Las historias pues no podrían confundir porque terminan con, son personajes mezclados diferentes y terminan con un personaje diferente. Ahí yo me había confundido y la corregí. La terminé con un montón de lapiceros, por así decirlo, pero cuando me di cuenta que 3x1 no es 1, quité el lapicero de mi mente para aclarar y puse tridentes. Entonces, de esa manera, cada historia empieza con un personaje, a veces es el mismo personaje, pero en el camino se van cambiando los personajes y el resultado. Entonces, eso podría ser que no se confunda. Además, estos solo son auxiliares a la memoria. Con el tiempo las historias se olvidan y lo que importa, o sea, lo que se queda es 3x1 es 3. Y ustedes se van a dar cuenta que esto, con el tiempo, uno ya ni la historia se recuerda, ni el lapicero, ni el cliente. 3x1 y ahora en automático lo van a empezar a repetir, ¿verdad? O sea, al principio sí repasan la historia, pero después se les olvida que es lo que fue un auxiliar a la memoria real y ya están recordando eso. Entonces, puede ser una forma. Hay otra forma, pero es un poco compleja y extensa de enseñar, entonces podría quedar ahí con esto. Con la otra pregunta que dijiste, ¿verdad? La persona que se confunde usando las técnicas. Yo siento que a veces también es como, por ejemplo, cuando estamos bebiendo sopa, ¿verdad? Si estoy tomando mi sopa con un tenedor, estoy utilizando la herramienta incorrecta porque el tenedor sí sirve, pero no para beber sopa, ¿verdad? Necesito una cuchara para beber la sopa. Las técnicas, pues, son a veces sencillas y básicas, pero tal vez las estamos aplicando de una forma que no pueda no ser correcta. No se me ocurre a mí ahorita de la nada cómo podríamos aplicarlas de manera incorrecta, pero ya sería de ver como que el caso concreto, o sea, qué es lo que uno quiere memorizar. Solo pongo un ejemplo de algo de lo más, no complicado, pero sí hay que tener cierta base para memorizar idiomas, por ejemplo. Entonces, en idiomas son un montón de palabras, un montón de imágenes, que ahí sí entraríamos un poco complicado, como dijo el compañero, lo de las tablas de multiplicar, tanta historia y uno va a confundir. Entonces, hay que tener como que dónde guardar las técnicas de los palacios de la memoria, le llaman algunos, o métodos de Loki. Si no tenemos desarrolladas esas técnicas, o sea, esos lugares de almacenamiento, pues con razón no vamos a recordar nada porque no tenemos dónde guardarlo en nuestra mente. Es como que tengo un montón de ropa, pero no tengo un armario donde guardarlo, entonces toda está tirada y revuelta y cuando que la encuentro. Necesito comprar mi armario, después necesito comprar mi ropa y acomodar mis playeras, mi ropa interior, mis sacos, mis corbatas, o sea, todo en su gaveta, en su lugar. Mentalmente es igual, si no desarrollamos la técnica de Loki, los palacios de la memoria, entonces tal vez por eso es que a alguien, pues las técnicas no le están funcionando, es muy lento porque aunque está memorizando algo en el instante, no tuvo dónde guardarlo en su mente y por eso se lo olvida o siente que está muy lento. En idiomas es un poco diferente, complicas de explicar las técnicas, ¿verdad? Pero el punto que voy es de que hay que mezclar un montón de cosas para poder tener el resultado de la supermemoria final. No solo una técnica aislada. Alguno puede decir, yo me sé las imágenes de los números del 0 al 100 y con eso uso todo. Pero hay un montón de cosas más aparte de eso para poder ser más funcional.
en las carreras, medicina, leyes, arquitectura, no sé qué sea lo que la persona está estudiando, pero hay que mezclar un poquito algunas otras cosas más para poder sacarle jugo a estas técnicas. Exacto, y algo que tengo que volver a recalcar lo que decía Benjamín, y eso también se lo digo a todos los estudiantes. Y la pregunta, un poquito dándole, dice, pero no nos confunde tantas historias, un montón de historias. El problema es que está creyendo que todo el tiempo vamos a utilizar las historias para recordar, y eso es mentira, ¿no? Eso no es verdad. Se utiliza las técnicas, o sea, las anclas mentales, estas historias, esta creación de imágenes, una, dos, tres veces máximo. Luego, de manera automática, debes de recordarlo con tu mente. Solo es para darle el punto inicial para poder recordar. Pero lo bonito de la técnica es que es muy preciso. Solo si tú le pones, mira, yo por ejemplo cuando recordaba el valor de pi, que es usted 3,1415, es larguísimo. Al inicio yo tenía que recordarme palabras, convertirlo en números. Primero recordaba imágenes, luego palabras, luego en números, y me tomaba más o menos como 7 minutos. Pero a medida que fui practicando, ya no necesito ni palabras, ni imágenes, nada. Para mí es como un número de celular, solo que un poco más grande. 200 y más números, ¿no? Que puedo recordarlo. Y la verdad, nuevamente repito, no necesito historias toda la vida. Esas historias son solo para el punto inicial. Y la persona que está estudiando y se está demorando mucho es porque está tratando de memorizar directo. Lo que se memoriza, para que aprendan esto, se memoriza en capas. En capas. Capa uno, aprendes puntos importantes. Capa 2, puntos secundarios. Capa 3, las características de algunas capas. Capa 4, anexos, y así es como vas memorizando. No se memoriza directo, ni siquiera una supermemoria lo puede hacer, a menos que utilices la memoria literal. Bien, entonces la última pregunta, Benjamín, y creo que de repente si alguien ya tiene alguna pregunta, escríbelo en el chat, o si quiere preguntar con el micrófono, levante la mano, vamos a dar respuesta a dos personas. Levante, ahí tiene, ¿no? En la parte de reacciones para levantar la mano. Entonces vamos a levantar la mano y vamos a hacer la pregunta. Pero antes de ello, me gustaría nuevamente decir, gracias haber trabajado con nosotros. Por allá que dice José Benítez, ¿recomiendas entrenar con eso? Creo que ya hemos hablado al respecto, es que hemos hablado mucho al respecto, José Benítez, tal vez has entrado tarde, justamente hemos hablado de Speed Memory, pero no te preocupes, lo puedes revisar esta parte en lo que está la transmisión, mi fanpage, que es José Bazán Memory. Excelente supermemoria, una consulta. Algunos ejercicios prácticos o para personas adultas mayores para prevenir el deterioro mental. A ver si con esa última pregunta nos vamos y luego ya pues nos vas a contar cómo te podemos encontrar en las redes sociales, ¿ok? Primero, esta pregunta. Hay un documento, lo pueden googlear. Googleen las monjas y el Alzheimer. Y es un estudio que hizo un personaje llamado Snowden, un epidemiólogo, donde investigó a personas que con esto del Alzheimer prácticamente. Se dio cuenta que una monja después de que falleció, en su mente y en su cerebro ya tenía la enfermedad y bien avanzada, pero nunca lo manifestó, los síntomas. Y estudios se hicieron, que a grandes rasgos prácticamente lo que se descubrió es que como ella era muy activa, leía bastantes cosas. Pues permítame un segundito. Ya entonces, ya, Muy bien, todo va. dale. Entonces, como les dije, entonces al final, miren, lo que se descubrió es que como ella fue muy activa en su vida mentalmente, entonces ella contrarrestó los síntomas que ya estaban adentro de su cuerpo, pero nunca se llegaron a manifestar. El compañero que comentó, yo siento que estas técnicas por conocimiento, no por experiencia, porque yo no he vivido eso con alumnos por el momento, tal vez cosas así. El punto es de que cuando uno le enseña estas técnicas a las personas, mejoran de aquí en adelante. O sea, desde hoy, si empezás a aprender las técnicas de la memoria a partir de ahorita en adelante, te van a ayudar de aquí en adelante. No es retroactivo. O sea, no es algo que va a curar o va a cuestiones así, no. De aquí en adelante ayuda a recordar lo que uno está aprendiendo ahorita. No va a ser como algo psicológico, regresiones o cosas terapéuticas que te van a ayudar a traer recuerdos de la niñez o tu juventud o todo que ya perdiste. Entonces, lo que te va a ayudar es a mantener recuerdos desde aquí en adelante, no importa la edad que se tenga.
Entonces, cuando preguntaron ahí de adultos mayores, pues lo mejor son estas técnicas, como niños incluso, ¿verdad? Incluso también otro libro que me viene a la mente, otros dos, ¿verdad? José María Bea, Desarrolla una memoria de elefante, tiene, ¿verdad? Y hay otro que se llama Desarrolla su memoria volviendo a ser como un niño, ¿verdad? Y eso es lo que hay que hacer con los adultos, hay que tratarlos como niños, pintar, dibujar y todo eso, igual que eran antes, para que vuelvan a estimular su memoria. Incluso en mi caso, yo en mi país, los cursos que trabajo con los niños y adultos son con ligeras variantes, casi lo mismo, solamente que aplico cosas diferentes que quieren recordar los adultos, cosas diferentes que quieren recordar los niños, pero casi que son las mismas técnicas y la misma metodología, con gente mayor y gente pequeña. Guay. Yo tengo un caso, sí, que así un amigo, y justamente hemos hablado hace poco del tema del deterioro cognitivo leve, que es el preámbulo al Alzheimer. Y él dice que practicando esto, practicando estas técnicas de memoria, de crear, visualizar, generar en tu mente. Ojo, no son historias verbales, porque si utilizas historias verbales, solo activas el hemisferio izquierdo y cierta zona nada más, pero si a esas historias verbales, que de repente puede ser indiscutible, que no lo vas a poder quitar, le agregas imágenes mentales utilizando el hemisferio derecho, se hacen fuertes, fuertes, y eso hizo que su deterioro cognitivo leve se detenga, señores. Es un caso, luego hay otro caso también en España de una persona que hacía las mismas prácticas. Entonces, hay varios casos en realidad, pero los conocidos son estos de acá. Este amigo es abogado actualmente, es abogado. Lo escribí parte de su historia en mi libro y él cuando lo compró el libro allá en México de Amazon, se quedó sorprendido, me dice, ¿cómo estaba mi historia? Estaba en tu libro, estaba mi historia, y se quedó sorprendido. Y él no sabía, y me escribió, me mandó mensajes de voz, me dijo, wow, qué bueno que mi historia esté repercutiendo en otras historias de otras personas, en otras experiencias, y que pueda ayudar, y la verdad, muy, muy contento. A ver, por allá dice, excelentes maestros, gracias por compartir conociendo. Pueden escribir unos cuantos mejores libros. Ya habíamos mencionado los libros, cómo desarrollar una supermemoria de Harry Lorayne, su memoria de Kenneth, que son los libros más recomendados de todos porque son bien completitos de ambos. Luego los de Pablo Lomeli, que es un joven, pero más que de repente algo novedoso no vas a encontrar, sino vas a encontrar más en Pablo Lomeli como un compacto, porque es muy jovencito, pero lo que él hizo es compactar muchas ideas en su libro y también está en Amazon si ustedes lo quieren buscar. Igual que como mi método, también está en Amazon. Hay varios métodos. Cuéntanos para finalizar, yo creo que ya por ahí ya quieren votarte por ahí de la oficina. Cuéntanos, Benjamín, cómo te podemos encontrar en las redes sociales, en TikTok, en Facebook, en YouTube, y tal vez si nos puedes escribir tus redes sociales aquí en el chat para que las personas también puedan encontrar y agrandar los panoramas, porque la verdad es lo que a mí me interesa, ¿no? Que la gente empiece a agrandar los panoramas de que esto es algo interesante, importante para la vida de cada uno de nosotros. Muy bien, ahorita lo estoy, solo estoy, bueno, me encuentran, pues si quieren anotar ahí, en YouTube y en Facebook, incluso desde Google, si ustedes googlean, va a aparecer, lo único que va a aparecer es mi página, en mi canal, página de Facebook y canal de YouTube, Escuela para la Memoria, Benjamín Polanco. Así me encuentran en estas dos redes. Y en TikTok y en Instagram, pues es lo mismo, pero @ Escuela para la Memoria y mis iniciales, BP. Entonces, de esa manera lo estoy tecleando ahorita aquí en el chat. Solo me dan un segundito. ¿Listo? Anoten, apunten estas redes sociales para que puedan encontrar también conocimiento, para que vean, él hace demostraciones de la memoria, así como mi persona lo hace, igual lo hace él en vivo, lo hace de manera presencial. Y igual, búscame también a mí en mis redes sociales, también hago lo que es en vivo, demostraciones, porque hay personas que te dicen, ay, no creo que te la sepas, alguien te está dictando, tienes un audífono, porque yo lo hago a través
de este Zoom. Algunos, y una vez me dijeron, a ver, apaga las luces y menciona nuevamente el valor de pi, ¿no? Porque creía que alguien me estaba mostrando una pizarra o algo así, porque a veces pensamos que esto no es verdadero, pero es que es Sí. tan extraordinario, que, mira, lo que nos falta a nosotros es que explorar lo que tienes acá, eso es lo que nos falta. Muy bien, gracias. Entonces, tus últimas recomendaciones, la mejor técnica tal vez que has utilizado que te ha funcionado mejor. Y con esto terminamos. Ya tengo listo la lista de las personas que van a entrar al sorteo. Pues realmente agradecer bastante el acercamiento que tuvimos y la rapidez, como mencionaste, no fue tanto de un mes, dos, tres, ¿va? Y yo también estoy así, o sea, yo siento que hay que hacer espacio y apoyarnos entre nosotros, ¿verdad? Incluso, que incluso cuando yo tenga una comunidad más grande en Guatemala, va a ser viceversa esto, ¿verdad? Definitivamente te voy a invitar acá para que pues, las personas acá te conozcan, conozcan tu trabajo, conozcan tu libro, ¿verdad? Y puedan ampliar sus conocimientos y diversificar, porque pues uno no es autoridad en la materia en todos lados, aunque en nuestros países posiblemente somos los pioneros y pues somos vistos como las autoridades en la materia en cuanto a esto. Yo felicito bastante a los que estuvieron acá, vi algunas fotos, algunas cámaras abiertas, incluso alguien con su bebé, con su niño, vi a mujeres y las felicito a las mujeres, que pocas mujeres incluso se involucran en esto. Y qué bueno, ahora que a las mujeres también les interesa eso, ¿verdad? De la memoria. Y a nivel mundial y estadísticamente, hasta ahí los que hablan de eso, que es un fenómeno, no se entiende por qué más hombres son campeones y les interesa más esto, ¿eh? Pero las felicito. Y a cada uno de ustedes también por el tiempo que hicieron acá. Esperamos poder haber dado algunas recomendaciones, algunos ejercicios, como esto quedó grabado también, los que entraron tarde y hicieron algunas preguntas de cosas que ya habíamos dado respuesta, pues puedan ver en retrospectiva el video, que no es muy largo, hora y media aproximadamente, y puedan sacar algo de provecho para cada uno de ustedes. Como les mencioné, pues esas son mis redes. Para mí también será un gusto poder apoyarles en cualquier consejo, cualquier cosita que se pueda hacer, ¿verdad? Y más adelante, pues también incluso estar en algunas actividades que hace José para aprender de él, ¿verdad? Y con eso me despido, porque como mencionó él por acá, yo estoy aquí en un centro comercial y ya están por cerrar, entonces tengo que retirarme por acá. Y vamos a estar en contacto con mi amigo José después, posteriormente, porque yo también quiero algunos de mis premios, ahí si se puede. Y un gusto haberles conocido a todos ustedes, especialmente allá en Bolivia y en Perú. Listo, listo, Pasen feliz listo. nochecita. Sí, sí, gracias, Macía, nuevamente para finalizar. Yo me quedo un ratito más con las personas para hacer el sorteo, los que se van a quedar, y algunas indicaciones para estos días, ¿ya? Si es que Benjamín está apurado, pues ya, pues, gracias nuevamente, Benjamín. Lo que mencionaba, mira, una vez de Bolivia se sentaron en una mesa, estaba papá, mamá, hijo, hija, hijo, todos, y eso me dejó a mí bien impactado y muy feliz, no solo una persona conectada, sino todos.